Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer sentidamente la invitación que me hace la Cátedra Antitrata, contra la Trata del ITAM y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Hace mucho tiempo que lo venía aquí. La oportunidad de acompañar a tan distinguidas y distinguidos colegas y además a un público tan heterogéneo en donde me he podido encontrar con personas que han participado muchísimo en el tema de trata desde las distintas dimensiones, y que esto se haga con tolerancia es sobre todo una muestra de la perspectiva de derechos y de interés que tenemos en abordar esta temática con respecto a las distintas opiniones. Yo me sumo totalmente primero a lo que ha dicho Yuridia. Conocí a Yuridia hace 10 años cuando construimos el primer tipo de trata de personas en este país, que fue precisamente el de Michoacán. Hubo una aprobación previa que fue en Baja California, si ustedes recuerdan. Es el primer estado en este país que tipificó trata de personas como tal, fue Baja California, en una reforma impulsada por OIT y UNICEF. Pero luego la echaron para atrás los diputados y las diputadas y ganó Michoacán. Y a partir de ahí se siguió una especie de ola para tipificar trata y los distintos tipos de explotación, que efectivamente no es lo mismo. Hasta nuestros días, en donde ha habido avances, yo creo que la ley vigente, sin duda alguna, muestra avances importantes en relación con los tipos penales anteriores, pero también creo que efectivamente esa ley vigente debe ser reformada con una perspectiva más amplia aún, respetando la construcción de los tipos penales, respetando los instrumentos internacionales y armonizando esa reforma con la Convención de Palermo y su protocolo para prevenir y sancionar la trata de personas. Esta mesa está dirigida a los tipos penales, entonces me voy a dirigir solamente a ese rubro, sin que por ello quiera yo excluir el debate en alguna otra mesa respecto de la atención a víctimas o políticas de prevención. Miren, efectivamente hay que romper un mito desde mi perspectiva. Yo respeto muchísimo la opinión que hacen de todos, pero cuando yo escucho que trata de personas es el delito más grave del mundo, me opongo rotundamente. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Si ahora mismo yo recluto a uno de ustedes o a uno de ustedes mediante el engaño para trabajo o servicio forzado y me detienen aquí afuera, policías de investigación, me consignan por qué delito. Aquí tenemos a la Procuraduría del DF presente. Me consignan por trata de personas, aunque no haya producido ningún resultado, porque trata es reclutar, conseguir a través de un medio, engaño o violencia física, moral, con un fin, sin que se consiga ese fin. No lesioné a esa persona, no la afecté en su físico, pero la recluté a través del engaño. Entonces, eso es trata de personas. ¿Qué es más grave? ¿Eso? ¿O someter a explotación sexual, a esclavitud, a trabajo, servicio forzado, a extracción de órganos, tejidos o componentes a una víctima durante 5 años? Claro, muchísimo más grave lo segundo, la explotación humana. Por eso esta reforma, que pretende en la medida de las posibilidades distinguir entre trata de personas, que es un proceso muy diferente, que no requiere un resultado material, a la explotación humana, que es verdaderamente muchísimo más grave que muchos otros delitos. A partir de ahí lo que hicimos fue hacer una revisión en armonía con la Procuraduría General de la República, con procuradurías de los países, de distintos estados, con jueces, magistrados. Aquí me da muchísimo gusto encontrar a un juez muy destacado que participó en una de esas mesas, está aquí entre ustedes, y fuimos viendo cómo podemos pulir los distintos tipos de trata, aunque en el fondo son explotación. No podemos quitarlos y dejar un solo tipo penal, porque ya los estados dejaron de legislar en materia de explotación. Entonces, si quitamos los tipos de corrupción de personas menores de edad o el tipo de pornografía infantil de la ley general, quizás se genere impunidad en los estados que ya, a partir de la ley vigente de 2012, pues ya no tienen esos tipos penales, y entonces sí generaremos un alto grado de impunidad. ¿Qué hicimos? Bueno, lo que hicimos en armonía con un grupo de trabajo fue, primero, quitar aquellos elementos del tipo que no tienen nada que hacer ni en el tipo penal de trata ni en el de explotación. Por ejemplo, hoy en día, si ustedes explotan sexualmente a un niño sin obtener un beneficio económico, no se puede sancionar como tal
¿Por qué? Porque el tipo penal exige obtener un beneficio económico. 2. Quitamos aquellas contradicciones en la ley con el propio protocolo. Ustedes saben que en materia de trata de personas no se puede otorgar consentimiento, y si se otorga, entre comillas, pues no es válido. Nadie puede consentir en su propia explotación o en ser víctima de trata de personas. No obstante, hay algunos artículos de la ley vigente, aquí la traigo y voy a darles una breve lectura, que excluyen la responsabilidad penal cuando se haya obtenido el consentimiento de la víctima. Entonces le quitamos esta causa de justificación o de atipicidad introducida en el tipo penal. Después ampliamos las hipótesis a aquellos rubros que hoy en día son impunes. Por ejemplo, hace unos días ustedes habrán visto que en Michoacán, con los operativos del gobierno federal, se encontró a un niño miembro de un grupo de autodefensas con un R-15. Eso, según los instrumentos internacionales, debe ser sancionado por trata, reclutar para un conflicto armado, como el que hay en Michoacán, ¿no? Pues hoy en día esa acción es impune. ¿Por qué? Porque no se sanciona conforme al protocolo. Lo introducimos en la propuesta de reforma con el ánimo de proteger a la niñez, y además ampliamos y agravamos la punibilidad cuando la víctima pertenece a la primera infancia, y ahí la tarea impulsada por la institución Quien Habla por Mí fue básica, porque se invisibiliza a las víctimas de 0 meses a 6 años de edad. Entonces se agrava aún más la punibilidad cuando la víctima pertenece a este grupo en especial situación de riesgo, que es la primera infancia. Es decir, el primer proceso fue eliminar aquello que incomoda para los efectos de sancionar correctamente, y después corregir aquellos rubros en donde pareciera que se genera impunidad por impedir, por ejemplo, el concurso de delitos. Si ustedes leen los tipos penales, cualquiera de los 30 de los que hay en la ley, casi siempre se habla en plural: al que o a quienes, y luego cometan tal conducta en agravio de una o más personas. Así dicen los tipos penales. Ese es un vicio que tenemos muchísimo en México. Con una redacción como esa, si a mí me detienen por trata y resulta que tengo a 8 niños explotados, pues digo, pues sí, nada más que a mí me sancionan por un delito de trata. Oiga, pero si tiene 8 víctimas en distintas modalidades, sí, pero aquí dice a una o más víctimas, a una o más personas. Entonces, a través de esta reforma, simplemente quitándole el plural y dejando el singular, lo que hacemos es, cuando se cometa por parte de un explotador o un tratante una conducta delictiva en agravio de 2 o más personas, se va por concurso real o por concurso ideal. Entonces ampliamos la protección a las víctimas a través de este rubro. Más adelante empezamos a abordar algunos rubros también de mucho interés, y que comentaba aquí la colega destacada del ITAM y del Centro de Investigación contra la Trata. Igual si muy rápido voy a pasar la tarjeta de 1 minuto. No está de acuerdo con el bien jurídico, no se preocupen. El único bien jurídico que ha existido en este país antes de la ley vigente, y con base en el cual está el 99% de las sentencias de este país, pues es el bien jurídico que contempla Michoacán, Baja California, Guerrero, la ley federal y el Distrito Federal, por cierto, el Código Penal del DF, el libre desarrollo de la personalidad. Ese fue el primer bien jurídico, que fue sustituido, digamos, por 6 bienes jurídicos que no quedan claros precisamente en la ley general vigente. Y además, para concluir, les leo lo que dice el artículo 19 constitucional, que me preocupa muchísimo. Dice que no habrá libertad procesal para quien cometa delitos en contra del libre desarrollo de la personalidad. O sea que la reforma a la ley se adecúa a la Constitución y a los instrumentos internacionales. Muchas gracias.